día también especial. Bueno, vamos a inclinar nuestros rostros antes de comenzar, ¿sí? Padre nuestro que estás en los cielos, te pedimos que puedas tú hablarnos en esta tarde a través de tu palabra para poder comprender que tú, Dios, eres el único que nos da las fuerzas. Pedimos la dirección de tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quiero hacer una pregunta abierta. Yo sé que todos como adventistas, como hijos de Dios, como cristianos, hemos pasado, bueno, no sé, quiero que ustedes me lo digan. Es por eso la pregunta. ¿Cuántos de nosotros, ahí escriban de repente en el chat, en el chat escriban cuántos de nosotros hemos pasado pruebas, dificultades, problemas, y a veces han sucedido cosas que inesperadamente para nosotros? ¿Ha sucedido? Respondan con un sí o con un no. ¿O estoy pasando en estos momentos pruebas, dificultades? ¿Sí? Yes, ok, sí, dice. Hermano Ángel. Hermana Ana también dice sí, sí. Todo sí, ¿cierto? Sí, claro, sí, también. Es cierto, hermanos. Este mundo eh, está haciendo de la humanidad un desastre, digamos así. Y nosotros como cristianos, como hijos de Dios, no somos ajenos a lo que sucede en la vida, porque hay cosas que tenemos que enfrentar sí o sí, ¿sí? El tema que yo les voy a compartir hoy se trata de una cualidad, de una acción, de una actitud que todo ser humano debería tener, pero aún más nosotros como cristianos, ¿sí? Voy a compartir pantalla. Y el título de esta tarde es Cristianos Resilientes. ¿Han escuchado alguna vez esa palabra, resiliencia? ¿Han escuchado allí? A ver, quiero ver en el chat. ¿Sí? ¿No han escuchado nadie esa palabra? Sí, la hermana Ana también. Supongo que aquí también hay hermanos, hermanas que son psicólogos, probablemente. Yo no soy psicólogo, pero hoy vamos a enfocarnos en lo que es la resiliencia bíblica. ¿Cómo es que personas como nosotros también enfrentaron dificultades, problemas, pruebas? ¿Sí? Capacidad, ¿no? Exacto, de enfrentar las pruebas o problemas. Exacto, sí, cierto. Entonces, vamos a poder ver a través de la Biblia que se nos presenta a distintos personajes que supieron desarrollar la resiliencia, ¿sí? Ahora, pero antes de todo, nosotros tenemos que comprender un poquito qué cosa es la resiliencia, ¿cierto? Y yo quiero comenzar con este versículo, ¿sí? Este versículo dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. El otro día nos levantó desde muy temprano truenos en Lima, ¿sí? En Lima hubo truenos, relámpagos, y las personas se asustaron, ¿no? Los que de repente nunca han ido a la sierra, nunca han visto un relámpago, un trueno, se han asustado, y peor aún, ver en Lima esa intensidad que la naturaleza nos demuestra. Y mira, acá el salmista está diciendo que Dios es nuestro amparo y fortaleza en medio de, así pasen atrocidades naturales, ¿sí? Desastres naturales. Y vamos a ver que Dios siempre va a estar
en la vida de cada uno de sus hijos. Pero para eso tenemos que saber qué es la resiliencia, ¿sí? Miren, ya lo han dicho ustedes, conocen también un poco esto, es la capacidad para soportar las crisis y adversidades en forma positiva, logrando recobrarse, ¿sí? También tenemos otro concepto, que es la resiliencia, es la capacidad de afrontar adversidad, traumas o estrés extremo y recuperarse con éxito, sin quedar perjudicado por la experiencia. Pero acá dice, este concepto recibe atención porque es útil poseer cierta cantidad de resiliencia ante las dificultades. Ahora, ¿nosotros nacemos con esto, hermano Carlos? ¿Nosotros nacemos con esto? ¿Es algo que solamente algunos lo tienen? Eso lo vamos a ver. Poco a poco, la Biblia también nos va a mostrar cómo podemos desarrollarlo y en la vida cristiana, cómo es la resiliencia en los cristianos, ¿sí? Miren, un psicoanalista, neurólogo, en el año 99, en 1999, él escribió esto. Una infelicidad no es nunca maravillosa. Obvio, ¿quién quiere enfrentarse a atrocidades, a pruebas, a dificultades, a problemas? Nadie quiere estar en esa situación. Yo creo que si yo dijera que levante la mano alguien que quiera estar en problemas, yo creo que nadie levantaríamos la mano. Es un fango helado, un lodo negro, una escara de dolor que nos obliga a hacer una elección. Claro, porque nos obliga a la vida a pasar por estos momentos. Pero hay algo que tenemos que hacer, que es una elección. Someternos al problema, a las dificultades, o superarlo. La resiliencia define el resorte de aquellos que luego de recibir el golpe pudieron recuperarlo. En cierto modo, hagamos una ilustración. La resiliencia, digamos que tú eres una pelotita de goma. Cuando te tiran contra la pared, si lo vemos en cámara lenta, la pelota se va a deformar, pero cuando vuelva, va a seguir en su mismo estado natural, su misma forma, redonda, esférica. Pero si tú eres un vaso frágil, te tiran contra la pared, obviamente tú no vas a ser el mismo, vas a estar destrozado y destruido en el suelo. Y es allí donde proviene que nosotros debemos desarrollar la resiliencia. Ahora, la Biblia también cuenta de personas que enfrentaron la adversidad, pero por la gracia de Dios, solamente por la gracia de Dios, superaron sus problemas. A pesar de las circunstancias difíciles y de fallas en sus caracteres, fueron usados por Dios porque desarrollaron resiliencia para avanzar. Aquí hay 4 personajes. Vamos a descubrir quiénes son ellos, pero voy adelantándole. La mujer que está allí en su pantalla al lado izquierdo es Esther. El que está mirando al cielo también es Pablo. Ese jovencito que está sonriente allí es José. Obviamente estoy tratando de ilustrarlo, no sé cómo eran realmente ellos. Y el que está agarrando esa vara, vemos a Job. Sabemos que en la Biblia hay muchos personajes. Y a veces, cuando leemos la historia de estos personajes, no sabemos cómo ellos o qué actitud tuvieron a veces cuando estaban en problemas. Sabemos que se aferraron a Dios, pero no sabemos cuál fue su estado emocional o sus sentimientos en esos momentos. Pero la Biblia nos menciona que debemos tomarlos como ejemplo. Y Pablo lo escribe, Santiago lo escribe en el capítulo 5, en el versículo 10 y 11. Dice, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Nosotros tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? Y habéis visto el fin que le dio el Señor, porque el Señor es muy misericordioso y compasivo. La paciencia de Job siempre hemos visto, pues Job pasó por mucho, perdió su familia, perdió todo lo que tenía. Su salud fue atacada, ¿cierto? Es más, él quiso morir en algún momento, maldiciendo el día en que nació.
por todo lo que le estaba pasando. Y a veces el ser humano tiene esas actitudes porque somos seres imperfectos. Nuestras emociones a veces son golpeadas. Pero sucede algo diferente con Job. Job tenía de lado a Dios. A pesar de que en un momento reprochó la indiferencia que probablemente él sintió por Dios, por lo que le estaba sucediendo. Pero aún así, la Biblia nos dice que tenemos que tomarlo como ejemplo. ¿Por qué? Porque Pablo en Romanos capítulo 5, el versículo 3 al 5 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Qué pasó, Job? ¿Pasó tribulaciones? ¿Sí o no? Claro que sí. ¿Cómo creció su paciencia de él? ¿Cómo creció? ¿Cómo ahora lo reconocemos como Job, el paciente? Porque en las tribulaciones él pudo desarrollar algo muy importante. La paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no nos defrauda porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, las tribulaciones producen paciencia, desarrolla eso en nosotros. Innatamente desarrollamos eso. Ahora, nosotros tenemos que estar dispuestos a desarrollar eso. Al final de todo esto vamos a ver qué lecciones nos dan estos personajes. Pero una de ellas es Job, que nos está diciendo que las tribulaciones son importantes para la vida cristiana. ¿Sí? Son importantes para poder desarrollar nuestra paciencia y para poder desarrollar la resiliencia, ¿sí? Para poder afrontar cualquier dificultad. Miren lo que dice Meditaciones Matinales. Esto está escrito por Ellen White, por la hermana Ellen de White. Dice, todos los seres humanos atraviesan por momentos de profundo desánimo y hondo abatimiento. Esto es inevitable, hermanos. Nosotros, todo ser humano, tenemos que pasar por profundo desánimo o abatimiento por cualquier tipo de problemas. Y a esto es lo que nos enfrentamos día a día. Mire, sigue diciendo, son días esos en que nos domina la tristeza y es difícil creer que Dios sigue siendo bondadoso y benefactor de sus hijos terrenales, en que las tribulaciones atormentan el alma, hasta el punto que se desea la muerte. Eso es lo que le sucedió a Job. Entonces, es cuando muchos se separan de Dios y caen en la esclavitud de la duda y el yugo de la incredulidad. Eso sucede cuando nosotros estamos frágiles, cuando aún no estamos desarrollando la resiliencia en nuestra vida cristiana. ¿Sí? Si en ocasiones tales, merced a la percepción espiritual, pudiéramos discernir el significado de las providencias divinas, veríamos que los ángeles están tratando de salvarnos de nosotros mismos. Miren, no dice que nos están salvando de otras personas, nos están salvando de los problemas o de lo que nos están haciendo de repente nuestros enemigos o las personas que nos odian. No, dice que nos están tratando de salvarnos de nosotros mismos. Es porque nosotros a veces nos desganamos, nosotros mismos nos desanimamos y ponemos palabras negativas en nuestra vida. Sabemos que tenemos que ir a Dios, pero también tenemos que desarrollar nosotros nuestra vida emocional y nuestros sentimientos. O sea que nuestra parte psicológica, nuestra parte mental, también tiene que desarrollarse. Ustedes recuerdan cuando Lucas habla de Jesús cuando crecía, dice, en sabiduría y en conocimiento y en gracia. Crecía en todo aspecto. Jesús se desarrolló en todo aspecto también, tanto emocional, espiritual también. Y dice, y luchando por afirmar nuestro pie sobre un cimiento más firme que las colinas eternas. Entonces surgiría en nuestro ser nueva vida y fe. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que estar viendo, tenemos que desarrollar la resiliencia y también ver el significado de lo que Dios nos quiere dar. Esa ayuda y esa mano que nos quiere proporcionar en nuestra vida cristiana.
Ahora vamos con el segundo personaje. Esto va hoy para las mujeres también. Miren, Esther, en el capítulo 2, el versículo 6 y 7, nos habla un poco de que ella era huérfana, se quedó huérfana. Sus padres murieron. Y para colmo, encima de que ella se quedó huérfana, la llevaron en cautiverio, como esclava, a una nación extranjera donde ya ella no iba a hacer lo que ella quisiera. Y en el versículo 10 dice que ella fue privada de hablar de dónde venía y de quién era su parentela, quién era su familia. Porque tenían miedo de que la maten o le hagan cualquier cosa. Pero nosotros sabemos la historia, que ella llega al reino con el rey Asuero. Vemos también que su primo Mardoqueo la tiene, digamos, allí en alto, porque ella estaba siendo una representante importante en el reinado de Asuero. Ella era la reina Esther. Pero sucede que su pueblo ahora se encuentra en un momento de crisis, en un momento donde su vida estaba corriendo peligro. Amán había acusado a todos y lo obligó al rey Asuero a que haga un decreto para que vayan a matar a todos los judíos, mujeres, niños, jóvenes, adultos, ancianos, todos, todos. Ahora yo les digo a las mujeres en este caso, pónganse en el lugar de Esther, en las sandalias de Esther, en los zapatos de Esther. Esther estaba entre la espada y la pared. Corría peligro su vida si es que ella iba a interceder por su pueblo, porque también iban a descubrir de dónde ella provenía. Pero también necesitaba salvar a su pueblo. Pónganse en esa incertidumbre que vivió Esther. Pero el Espíritu de Profecía, en Meditaciones Matinales, nos escribe algo interesante. Dice que la crisis que afrontaba Esther exigía una acción enérgica y rápida. A veces en la vida, hermanos, tenemos que ser con una actitud rápida. Tenemos que pensar qué hacer. No podemos quedarnos sentados a que alguien venga y nos diga qué tenemos que hacer en nuestra vida cristiana. Tenemos que buscar estrategias. Si ustedes recuerdan, hace 1 año y medio atrás, no sé, de repente ya no hemos olvidado, pero hace un año y medio atrás nos reuníamos y nos sentábamos en las bancas de la iglesia, nos veíamos todos, ¿cierto? Pero la iglesia tuvo que usar una estrategia rápida y enérgica. Empezamos a reunirnos a través del Zoom. Y es así, que afrontamos crisis, pero tenemos que afrontarlas rápidas, en un momento que se requiera. Sigue diciendo Meditaciones Matinales, dice, pero tanto ella como Mardoqueo comprendían que a menos que Dios obrara poderosamente en beneficio de ellos, sus propios esfuerzos serían vanos. De modo que Esther dedicó un tiempo a la comunión con Dios, fuente de su fortaleza. Ella envió un comunicado a su primo y le dijo, oren por mí, porque yo y mis mujeres, las chicas que están conmigo, todas las mujeres vamos a hacer ayuno y oración, porque yo me voy a presentar al rey Asuero. Es necesario, sí, las estrategias, los movimientos rápidos, enérgicos, las decisiones rápidas, pero de nada sirve si nosotros no ponemos esos esfuerzos en las manos de Dios. ¿Sí? Ella vivió un estrés inigualable. Inigualable. Sigue diciendo, el Espíritu de Profecía dice, recibiréis poder. La página 272 dice, mediante la reina Esther, el Señor llevó a cabo una poderosa liberación de su pueblo. En un momento cuando parecía que ningún poder podría salvarlos. ¿Por qué en un momento que ningún poder podría salvarlos? Porque cuando el rey Asuero dio ese decreto, ni el rey mismo podía declinar. Tenían que morir sí o sí. Pero es allí donde Dios se manifiesta. Dios es el que se manifiesta a través de nuestras actitudes frente a los problemas. Esther
y las mujeres asociadas con ella, con ayuno, oración y acción decidida, afrontaron el problema y trajeron salvación a su pueblo. Ahora, Dios podía actuar a través de Esther si Esther no tomaba esta decisión de ayunar, de enfrentar el problema con valentía. Definitivamente que no. Entonces Esther, cuando vio el problema frente a ella, empezó a desarrollar la resiliencia. No importa cuán fuerte te tiren contra la pared, sino que ella aprendió que tenía que afrontarlos. Sea cual sea el resultado, pero de la mano de Dios. Ahora vamos por el tercer personaje, José. Y esto va para los jovencitos ahora, de repente los jóvenes, las jovencitas que están de repente entre 14, 25 años. Miren, yo les digo a los jóvenes, a todos, yo también me incluyo, trata de ponerte en las sandalias de José. Trata de ponerte, imagínate, recuerda la historia de José. ¿Qué le sucedió a José a los 16 años? Lo vendieron sus hermanos, se lo llevaron como esclavo, ¿sí? Empezó a servir a Potifar, la mujer de Potifar lo tienta, ¿no? Y se lo acusa falsamente a José de haber cometido un nefando crimen. No se hundió en la desesperación, consciente de su inocencia y su justicia, y su justicia, continuó confiando en Dios. Y el Señor, que lo había sostenido hasta ese momento, no lo abandonó. Después fue arrojado y lanzado a una lóbrega celda, pero el Señor convirtió en bendición incluso esa desgracia. Suscitó la simpatía del encargado de la prisión y pronto José estuvo a cargo de todos los presos. Miren, esto es algo interesante, porque cuando nosotros leemos en la Biblia, en Génesis, cuando José estaba allí, José se acerca al panadero y al copero del rey que estaban tristes y él dice, ¿qué hacen ustedes ahí desanimados? Él se encontraba también en las mismas circunstancias, preso, privado de su libertad, en las mismas circunstancias del copero y el panadero, pero él se acerca con ánimo y le dice, ¿por qué yo los veo a ustedes desanimados? ¿Qué les trae? ¿Qué los congoja hoy día? Le dice él. ¿Se dan cuenta cómo afronta José las tribulaciones que estaba pasando? Ahora, yo me imagino a José que cuando lo vendieron sus hermanos, se fue como esclavo allá a Egipto y después Potifar lo lleva a las celdas. Yo creo que en algún momento como ser humano, como jovencito, le entró el desánimo y probablemente dijo, ¿por qué me pasa esto? No es que yo soñaba que se iban a rodear ante mí, mis hermanos y mi padre. ¿No era ese mi sueño? ¿Ustedes imaginan eso? Yo me imagino eso que a José probablemente se le cruzó eso en la mente. Pero allí es donde surge la resiliencia. Tenemos que afrontar los problemas con buena actitud. Tenemos que aceptar lo que nos está sucediendo, pero aún más cuando estamos confiando en Dios. Por eso es que la resiliencia cristiana tiene que estar de la mano con Dios, no solamente de mi buen ánimo o de mi buena actitud, sino de la mano con Dios. Miren, dice, este es un mensaje para los jóvenes, para todos nosotros, mejor digamos así, de esta forma. Establezcan los jóvenes hitos bien definidos mediante los cuales puedan guiarse en las emergencias. Miren, que nosotros desarrollemos hitos bien definidos mediante los cuales puedan guiarse en la emergencia. Tenemos que desarrollar la resiliencia, la paciencia en medio de las tribulaciones. Hay jóvenes que, bueno, en la universidad dice que el 85% de los jóvenes en las universidades tienen la procrastinación, que dejan las tareas para después porque pensando ya después. Pero no, tenemos que desarrollar buenos hitos que nos puedan hacer buenos jóvenes para guiarnos aún en las emergencias. Cuando venga una crisis que exija poderes físicos activos y bien desarrollados y una mente clara, fuerte y práctica, cuando se deba hacer un trabajo difícil en el que cada movimiento sea importante
y en el que las perplejidades solo puedan afrontarse buscando la sabiduría de Dios. Entonces los jóvenes que hayan aprendido a vencer las dificultades por el ferviente esfuerzo podrán responder al llamado por obreros, lo que dijo Isaías: heme aquí, envíame a mí. ¿Dónde encontramos esto? Lean, este libro es muy interesante y muy importante para nosotros. Es Mente, Carácter y Personalidad. Tomo 1, página 376. Bueno, esto fue José, ya hemos visto Esther, que estaba en un estrés, digamos, extremo. José tuvo la actitud de poder aceptar la circunstancia en la cual estaba él. Job desarrollando la paciencia en medio de las tribulaciones, aún después de haberse quejado de todo lo que le pasó. Pero ahora, ¿quién sigue? Miren, este es uno de mis personajes preferidos en la Biblia, y es uno de los cuales más leo, que son los escritos de Pablo, las cartas de Pablo. Miren, el secreto de contentarse. Es importante estar contentos. Parece algo ilógico lo que estoy diciendo, pero es importante tener una buena actitud emocional, mental, en las tribulaciones que nos pasan como iglesia, individualmente como cristianos. Contentarnos. Yo quiero que alguien pueda buscar en su Biblia, un joven, un hermano, Filipenses capítulo 4, versículo 11 al 13, y que pueda leerlo, por favor. Yo lo tengo, hermano. Filipenses 4, 11 al 13, ¿verdad? Sí. Dice así, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muchas veces nosotros siempre repetimos el versículo 13, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Surge, hermanos, que hoy en día en muchas redes sociales, aún en la televisión, se predica lo que es la teología de la prosperidad. Que estando con Cristo en la iglesia, todo nos va a ir bien. Y a veces nosotros repetimos este versículo pensando inconscientemente a veces que todo nos va a ir bien, porque decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y qué pasa si no resulta y no puedes hacerlo? Ese plan que tenías, y te va mal. No tiene sentido entonces el versículo. Si decimos que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es ahí el problema de algunas personas que predican y llevan un mensaje equivocado de decir que estando en la iglesia con Cristo todo nos va a ir bien siempre. Cuando Jesucristo dijo que nosotros vamos a pasar tribulaciones, no todo va a ser color de rosa, como decimos aquí en el Perú, ¿no? Entonces es allí donde me obligó a mí a leer versículos anteriores, y en el versículo 11 yo tengo contentamiento en todo momento, en hambre, en abundancia. Es allí donde la fortaleza se proviene de Cristo, de Dios. En las tribulaciones y en las no tribulaciones, o sea, en la felicidad, en la prosperidad, pero aún en la necesidad. Es allí donde Dios nos fortalece. El contentamiento. El contentamiento es un componente vital de la felicidad y del bienestar psicológico en nosotros. Están satisfechos los que ven el aspecto positivo de las cosas, los que aceptan el pasado y ven el futuro con esperanza. Hermano Carlos, pero la enfermedad, ¿qué me puede decir a mí? ¿Qué aspecto positivo? Miren, más adelante vamos a leer algunas citas también de Pablo. Y vamos a ver que Pablo tenía una praxis de lo que él predicaba, practicaba lo que él predicaba, lo que él escribía.
La habilidad de Pablo no fue heredada. ¿Recuerdan que dije, ¿es esto algo para algunos nada más, la resiliencia? No, es para todos, pero es algo que nosotros tenemos que aprender a desarrollarlo. Porque Pablo dice, he aprendido a contentarme. Él no dice, yo nací con esto, yo ya tengo esta habilidad, es innata en mí. Nací con esto. No, dice, he aprendido a contentarme. ¿Se imaginan un Pablo jovencito cuando recién estaba allí como antes de ser Pablo? Saulo tenía todo lo que él quería, riquezas, libros, títulos. Pero cuando conoce a Jesucristo, él entiende que tenía que sufrir por Cristo. Y él lo escribe muchas veces en sus cartas. Yo sufro por Cristo. Él entendió eso poco a poco. Lo fue aprendiendo. Esta no es una capacidad que algunos poseen y otros no. La adaptación y el contentamiento en medio de una variedad de circunstancias son procesos aprendidos con el tiempo y la práctica. ¿Y dónde la aprendemos? Cuando estamos en problemas, hermanos. Cuando estamos en dificultades, cuando estamos en pruebas. Es allí donde se desarrolla nuestra fe en Cristo. Es allí donde se desarrollan nuestras habilidades y nuestras habilidades como personas, nuestra habilidad mental de poder desarrollar la resiliencia, la paciencia y afrontar estos problemas. En 2 Corintios, el capítulo 1, el versículo 3 y 4 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Mire, Dios nos consuela. Dios dijo, voy a dejar al Consolador, al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que nos fortalece en estos momentos. Nosotros sabemos que hoy tenemos a muchos hermanos que están pasando dificultades. Sus madres, sus hermanos, sus primos, de algún modo tienen algún familiar, algún amigo, algún conocido que esté en UCI, que está ahorita en cuidados intensivos, en el hospital, en la clínica. Pero el único que nos consuela es el Espíritu Santo en momentos así. Aún en la prueba más difícil que para el ser humano es la muerte. La pérdida de un familiar, de un amigo, de un hermano. Pero ¿para qué Dios nos consuela? Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. ¿Recuerdan a José? José también estaba en la cárcel, pero él fue y se acercó al panadero y el copero para poder consolarlos, para poder atender su necesidad y porque se encontraban desanimados. Porque él recibía esa consolación de Dios. Pero no para que él esté feliz y se escabulla por ahí y que esté solo, sino para que también la comparta. Por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Y hay algo interesante que leí en Filipenses, el capítulo 1, el versículo 2 y 13, que escribe Pablo y dice a los filipenses, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han contribuido más bien al progreso del Evangelio. Yo decía, pero ¿por qué el progreso del Evangelio? Yo no entendía estos versículos, hasta que poquito a poquito fui investigando palabra por palabra, y de las que no entendía, sobre todo. Aquí Pablo está escribiendo desde la cárcel, pero no de cualquier cárcel. ¿Dónde ponen a los presos políticos? ¿En cualquier cárcel? No. Pongamos como ejemplo, Abimael Guzmán, un líder que atacó el Perú. ¿Dónde lo pusieron a él? ¿En cualquier cárcel? No. Lo aíslan. Y miren lo que escribe Pablo aquí. Dice, de tal manera que en todo el pretorio, yo quiero hacer una pregunta allí que escriban. ¿Ustedes saben lo que es pretorio? De repente sí saben, yo sé que... A ver, escriban allí. ¿Pueden escribir? Creo que no pueden, ¿no?
¿Alguien sabe qué es pretorio? ¿Nadie? Bueno. Cuando Pablo está escribiendo esto, él se encuentra en una cárcel pretoriana. Los romanos habían construido una cárcel especialmente para los presos políticos, aquellos que tenían ideologías que iban en contra del Imperio Romano, ideas fuertes, y una de ellas era lo que predicaba Pablo, que tenían un rey que era Cristo, pero no un rey que iba a gobernar en ese momento aquí en la tierra en ese momento, sino un rey que había venido a salvarlos, y esa idea era tan poderosa, el Imperio Romano había visto tan crecimiento del cristianismo, que a Pablo lo aíslan en una cárcel pretoriana. Por eso es que él dice que esto sucedió y han contribuido más bien al progreso del evangelio. Él vio una oportunidad. ¿Por qué? Porque dice, de tal manera que en todo el pretorio y entre todos los demás se ha hecho evidente que estoy preso por causa de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que dice que aquí habla del progreso del evangelio. ¿Qué quiere decir esto? Hagamos un cálculo. No soy bueno en matemáticas. De repente aquí hay alguien bueno en matemáticas. Digamos que a Pablo cada día le ponían 3 guardias. 3 por 7. ¿Cuánto es? 21. Redondiémoslo. 20. Cada mes son 4 semanas. 20 por 4. ¿Cuánto es? 80. Ahora multiplíquenlo por 12. ¿Cuánto sale? 160. 160. A 160, durante un año, Pablo les predicó. Y estos no eran cualquier soldados, ¿ah? Estaban soldados puestos que eran bien romanos allí para cuidar a esos presos políticos. Y Pablo encontró esta oportunidad. Es por eso que cuando Dios nos consuela, él no se dijo, bueno, estoy preso aquí, me dedico a escribir nada más, y bueno, me quedo aquí a esperar a que yo sea libre. No, encontró la oportunidad, esa prueba que estaba pasando, para poder predicar. Esto es interesante. A mí me llamó mucho la atención y me cautivó esta actitud de Pablo. La maravillosa gracia de Dios en la página 114 dice: las potestades de las tinieblas rodean el alma y ocultan a Jesús de nuestra vista. Y a veces no podemos hacer otra cosa sino esperar entristecidos y asombrados hasta que pase la nube. A veces estos momentos son terribles. Parece faltar la esperanza y la desesperación se apodera de nosotros. En estas horas angustiosas debemos aprender a confiar, a depender únicamente de los méritos de la expiación y en toda nuestra impotente indignidad, fiar enteramente en los méritos del Salvador crucificado y resucitado. En la resiliencia cristiana, en nuestra vida cristiana, no solamente tenemos que tener una buena actitud ante los problemas, porque los problemas que nosotros estamos enfrentando no son cualquier problema. Estamos enfrentando a principados y potestades que gobiernan este mundo, que son los ángeles demoníacos, los demonios, ya ni ángeles son demonios que están en este mundo. Y tenemos que refugiarnos en la fortaleza que proviene de Jesucristo. Nunca pereceremos mientras hagamos esto. Nunca, recalca aquí. Cuando la luz resplandece sobre nuestra senda, no es difícil ser fuertes con el poder de la gracia. Pero para aguardar con paciencia y esperanza cuando las nubes nos rodean y todo está oscuro,
se requiere una fe y una sumisión que una nuestra voluntad con la de Dios. Nos desalentamos demasiado pronto a veces y pedimos ardientemente que la prueba sea apartada de nosotros, cuando debiéramos pedir paciencia para soportarla y gracia para vencerla. Que nuestras oraciones ya no estén: Señor, apártame esta prueba de mí. Yo ya no quiero estar pasando esto. Al contrario, para que nuestra fe y nuestra resiliencia como cristianos pueda desarrollarse, tenemos que pedir a Dios que nos dé esa paciencia de soportarla, ¿sí? Y gracia para vencerla. ¿Me dicen que no se escucha nada? Sí se escucha, hermano. Sí, Ah, ya. hermano, siga nomás. Ah, como habían escrito que no se escucha. Bueno. Entonces, hermanos, de todas estas historias resumidas, de todas las actitudes que hemos visto en estos personajes, en Esther, Job, José, Pablo, encontramos muchas lecciones. Yo quiero mencionar tres lecciones. Primero, el dolor es inevitable para los hijos de Dios. Vamos a tener que pasar dolor, hermanos. El dolor es inevitable, somos seres humanos. Vamos a tener que sufrir. Pero aquí requiere algo importante. Aceptación. Tenemos que aceptar las circunstancias en las que nos encontramos. ¿Por qué? Porque las pruebas tienen un propósito en nuestras vidas, como cristianos. ¿Cuáles son? Aprender, crecer y madurar. Aprender, crecer y madurar. Espiritualmente, mentalmente, emocionalmente. Esto nos va a ayudar. El segundo es: no puedo cambiar mis circunstancias. No podemos cambiarlas. Tenemos que afrontarlas. Pero lo que sí puedo cambiar son mis actitudes. ¿Y a qué llamamos eso? ¿Cómo podemos obtener eso? Con la adaptación. Hoy nos hemos adaptado al Zoom. Probablemente estamos ya incómodos, cansados del Zoom. Pero no reneguemos de lo que nos pasa ahora. No enojarnos con Dios. No echarle la culpa a otros. No, que la pandemia se produjo porque tal empresa o millonarios están tratando de gobernar el mundo. No echemos la culpa a nadie. Tratemos de afrontarlos y adaptarnos y seguir predicando la palabra de Dios. En nuestras tribulaciones, en nuestras pruebas. El dolor se supera dedicándome a los demás. Tercer punto, servicio. Cuando nosotros estemos en problemas, en pruebas, el servicio a los demás va a hacer que nosotros nos despreocupemos de nosotros mismos y nos preocupemos del resto. Y no centrarnos en nosotros mismos. Ayudar a otros. Y eso me va a ayudar a mí mismo a superar las pruebas. Y Dios va a ver eso y nos va a bendecir con todo lo que Él quiera en nuestras vidas. Yo quiero que meditemos en este último versículo y con esto termino. Quiero que puedas aplicarlo y que podamos aplicarlo a nuestra vida. Busquemos en nuestras Biblias, Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 y 13. Pablo escribe así, dice: amados, dice, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciera. Al contrario, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Aceptemos las circunstancias en las que nos encontramos, no nos desanimemos, empecemos a aprender
a crecer, a madurar en las tribulaciones, en las pruebas que estamos pasando. Empecemos a adaptarnos buscando nuevas estrategias sin renegar de lo que nos está sucediendo, sino buscar a Dios. Y por último, servir a los demás. Consolarnos unos a otros, así como José consoló a personas desconocidas, así como Pablo consolaba a otras personas, aún estando desde la cárcel. Que Dios nos bendiga, hermanos, y que en este camino, que aún ha empezado para nosotros tal vez, porque van a venir más pruebas, podamos enfrentarlo con nuestro Padre Celestial. Que Dios nos bendiga, que Dios bendiga a la Iglesia de Canadá. Muchas gracias.